Bueno, yo me conocí con Iván Cepeda en el año 1982, que fue un periodo particularmente especial para la historia de nuestro país, porque si ustedes recuerdan, al poco tiempo el gobierno del presidente Belisario Betancur, el 28 de mayo del 84, anunció la apertura de unos diálogos que los conocemos como los diálogos de Casa Verde, en donde se intentó hacer un proceso profundo de diálogo con las FARC y además de eso se llegaron a unos acuerdos. Lastimosamente surgió una contrarrespuesta de parte de los sectores más agresivos e interesados en que en Colombia hubiese guerra, en que continuara el conflicto armado en Colombia, y el partido político que surgió de esos acuerdos, la Unión Patriótica, fue sangrientamente perseguido y asesinado durante esos años. Y uno de los últimos congresistas que fue asesinado fue precisamente el padre de Iván en el año 1984, un día después de, del 1994, un día después de haberse posesionado el presidente Ernesto Samper. Esto fue el cierre de un ciclo de violencia enorme que todavía está por saldarse y que es uno de los casos más dramáticos que hay en el mundo, en donde todo un partido político ha sido arrasado, más de 5.000 miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados por el paramilitarismo, y hay que decirlo claramente, como producto de una política de Estado en donde todos los militantes, en lugar de permitírseles hacer política, fueron asesinados francamente en una persecución sin igual en la historia de Colombia, y a pesar de que en nuestra historia hemos tenido muchos momentos de violencia. Así que el padre de Iván, Manuel Cepeda, es una de las figuras emblemáticas de un periodo en donde se intentó llegar a la paz. Eso no se logró. Con el asesinato de él y otros asesinatos se abrió un nuevo ciclo de violencia. Iván Cepeda, para contarlo desde la orilla de un amigo de él, estuvo inmediatamente al frente del caso del asesinato de su padre. Iván en esa época era profesor de filosofía en la Universidad Javeriana de Bogotá y abandonó su carrera académica y se dedicó a la defensa de los derechos humanos, no solamente de su padre, sino de muchísimos colombianos. Al mismo tiempo empezó a ser parte de lo que se llama el Movimiento Nacional de Víctimas, convirtiéndose Iván en el año 2007 en una de las figuras más importantes por la defensa de los derechos humanos, en medio precisamente del gobierno más represivo, más sanguinario y más corrupto que ha tenido la historia de nuestro país, que ha sido el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Iván Cepeda fue amenazado, Iván Cepeda fue estigmatizado y perseguido. Hoy en día es una de las figuras más reconocidas, no solamente en Colombia, sino también en el mundo, por la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, de las mujeres, de los trabajadores, de los campesinos, de los desplazados. Así que yo invito a todos desde el Rincón Latino, un sitio que ha acogido hoy en un acto muy bello a Iván Cepeda, a que acompañen a Iván en todas sus luchas, y que hay que tener en cuenta que es muy importante que el proceso de paz en nuestro país se profundice, se consolide, y eso es lo que está haciendo Iván como facilitador en ese proceso, tanto en los acuerdos de La Habana con las FARC, como también en las conversaciones que ha habido entre el gobierno y el grupo armado Ejército Nacional de Liberación y otros grupos al margen de la ley. Esto con el fin de que la paz, o mejor dicho, el cese al fuego y el cese de la violencia en Colombia permita de una manera integral participar en política de una manera democrática
y que todos los colombianos por lo menos podamos tramitar y discutir nuestras diferencias en paz.